Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar el balance del análisis de contenido producto de la actividad 2.4 realizada bajo el tema de la conversión de unidades de longitud con mi compañera Mónica Tapias bajo la tutoría de la profe Cindy López. Entonces, lo que vamos a presentar tiene la siguiente estructura. Vamos a iniciar con los conceptos pedagógicos, la estructura conceptual del tema, los sistemas de representación que intervienen y la fenomenología, para pasar a una segunda parte que es la consolidación de estos conceptos pedagógicos y finalizando con un ejemplo en el que hemos representado todo el trabajo. Iniciamos con la estructura matemática. En la parte izquierda en la parte derecha de la pantalla podemos ver que tenemos el mismo contenido con el que iniciamos nuestra estructura matemática bajo la vista de la geometría. Pero pues quisimos mejorar esta estructura matemática ahondando en otros campos de la matemática más avanzada, como por ejemplo la álgebra abstracta, el álgebra lineal, los espacios métricos. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla podemos ver que la conversión de unidades de medida, de longitud, que es nuestro tema, pues también la podemos ver representada a través de procedimientos como los isomorfismos que están dentro de la teoría de grupos, la teoría de cuerpos y la teoría de categorías, que hacen parte de la álgebra abstracta, a través de transformaciones lineales en espacios vectoriales, a través de regla de tres factores de conversión, en donde se involucran operaciones con números reales, y a través de isometrías en la teoría de los espacios métricos. Entonces, esto fue lo que se le adicionó para darle una mirada más amplia a la estructura matemática. Para la estructura conceptual del tema, también reorganizamos teniendo en cuenta el cambio anterior. Entonces, la conversión de unidades de longitud la podemos ver desde sistemas estandarizados, como el inglés y el internacional, o en sistemas no estandarizados, como o partes del cuerpo u otros objetos. También podemos ver que pueden darse por equivalencias, proporcionalidad, funciones y redondeo, donde las funciones pues interviene todo lo que acabamos de agregar a la estructura matemática, los isomorfismos, las isometrías, las transformaciones lineales, y en las equivalencias, pues equivalencias de base 10 y factores de conversión, donde vienen operaciones como la potenciación y se involucra con los múltiplos y submúltiplos del metro. Para los sistemas de representación, este es nuestro mapa completo. Voy a hacer zoom a la primera parte. Entonces, en esto podemos ver que el cambio que le hicimos o la mejora que le hicimos a nuestro sistema de representación era para que al lector le quedara más fácil saber qué tipo de transformaciones sintácticas habían dentro de cada sistema de representación. Se agregó este cuadro en donde se especifica cuál es la transformación. Además, en la parte inferior perdón, en la parte superior se trasladó el uso de la regla como un elemento del sistema de representación gráfico y lo teníamos antes como un manipulativo. Entonces se hizo este cambio porque cumple más las reglas para un sistema de representación gráfico. En la fenomenología solo tenemos o consideramos dos subestructuras matemáticas. Descartamos la idea de distancias largas y cortas. Entonces tenemos la subestructura matemática en conversiones exactas, donde su contexto fenomenológico es conversiones dentro del mismo sistema. Y aquí tenemos fenómenos en el contexto PISA, como por ejemplo elegir la talla adecuada de ropa, interpretar un dibujo arquitectónico a escala a nivel profesional, calcular la distancia entre dos ciudades con un mapa a nivel social y científico, expresar el tamaño de una célula, entre otros ejemplos. Y como segunda subestructura tenemos las conversiones redondeadas, que se daría en conversiones entre sistemas, entre diferentes sistemas. Hay algunos fenómenos que podemos observar son personal, planificar un viaje, una ruta de viaje en otro país; profesional, convertir millas náuticas a medidas terrestres; social, indicar la profundidad de una piscina; y científico, expresar la distancia entre dos estrellas. Para la consolidación de conceptos pedagógicos también presentamos el siguiente mapa conceptual donde resumimos y concretamos cada uno de cómo interviene cada uno de los conceptos pedagógicos. También me permito hacer zoom a la primera parte del mapa, en donde iniciamos a través de la estructura.
matemática a través de la geometría y vemos que se concreta con la conversión de unidades y en medio de ella hay procedimientos como la división, la multiplicación, la regla de tres y la potenciación. Además, están las equivalencias, las funciones, como lo decía anteriormente, y pues podemos ver cómo todos esos procedimientos y esos conceptos intervienen en cada una de las subestructuras matemáticas que a su vez se relacionan con cada uno de los fenómenos. En la parte inferior del mapa tenemos más fenómenos y cómo cada uno de estos fenómenos y estos conceptos matemáticos se relacionan con el sistema de representación en la parte inferior. Para finalizar, tenemos un ejemplo. Tenemos una situación matemática que es interpretar el mapa de una ciudad con una escala de 1 a 100.000. Entonces, pues esta escala corresponde a una escala, haciendo la conversión de unidades de 1 centímetro a 1000 metros o también de 1 centímetro a 1 kilómetro. Entonces, vemos que esta situación se enmarca en el contexto PISA personal, con un contexto fenomenológico de conversión de unidades dentro de un mismo sistema. Entonces, va con la subestructura matemática de conversiones exactas. Y los procedimientos que intervienen son la multiplicación, la división, la regla de tres y la potenciación. Además, presentamos tres sistemas de representación para esta situación, que es el simbólico, donde podemos ver las ecuaciones y vemos cómo hay una transformación dentro del mismo sistema, ya que podemos pasar de una unidad a otra en ambos sentidos. El numérico, que por ejemplo tenemos 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros o 1 centímetro equivale a 0.0001 kilómetros. Y el verbal, que utilizamos los prefijos centi y kilo para asociar estas conversiones de unidades. Estas fueron las referencias utilizadas en nuestro trabajo. Muchas gracias.